Hola, buenas tardes, bienvenidos a Trading TV, esto es la sección de la situación americana. Situación en la que, bueno, claramente hemos visto una jornada en la que los futuros americanos venían con fuertes recortes y que en general se han ido acentuando, se han ido proyectando a más en lo que va de jornada. En general vamos viendo una tendencia claramente bajista en el ultracorto plazo, en el caso del S&P desde niveles de 1.400 puntos, en el caso del Dow Jones tras la pérdida de los 13.000, en el caso del Nasdaq íbamos viendo cómo esos 2.700 tras perder esos niveles le costaba mucho recuperar precios, lógicamente arrastrados principalmente por la situación en Apple, y en general vamos viendo cómo, bueno, los futuros americanos, la renta variable americana se iba contagiando, se iba en este caso contagiando del sistema europeo y sobre todo del síntoma, el entorno macroeconómico que envuelve a la economía europea. Grecia, España, veíamos cómo los CDS no paraban de subir, las primas de riesgo no se encontraban en su mejor momento y esto, junto con los malos datos de paro provenientes de Estados Unidos para la pasada semana, era lo que lastraba completamente a toda la economía americana. En general íbamos viendo poco a poco cómo toda la situación iba marcando fuertes debilidades para la economía estadounidense, las cuales veía cómo sus principales índices se encaminaban a atacar y perforar a la baja en niveles de soporte importantes, tanto para el S&P como para el Dow Jones, como lógicamente para el caso del Nasdaq. Como podemos observar en el gráfico, en la jornada de hoy hemos visto, como ya hemos comentado, en el caso del S&P, una jornada que ha ido de menos a más claramente, marcando un mínimo, en este caso estamos hablando del CFD sobre el futuro del S&P 500 y hablamos de un mínimo en 1.343 y por el momento cotizando en 1.358, por lo que una jornada de menos a más claramente, de cerrar así es posible que veamos un movimiento impulsivo de corto plazo hacia niveles en torno a los 1.380 y 1.400 puntos de nuevo, no lo descarto, con un movimiento de consolidación bajista, conocido como pullback y de nuevo poder ver movimientos impulsivos en el corto plazo para el índice. No dejaría de ser una consolidación bajista. A la formación siguiente que vamos a comentar, estaríamos hablando de un hombro cabeza hombro normal, confirmado, un hombro cabeza hombro en consolidación. Es posible, como decíamos ayer, que veamos movimientos hasta esta neckline, esa línea de cuello de botella, para posteriormente ver nuevos recortes y ver caídas hasta atacar de nuevo el soporte de referencia que por mínimo anterior es ese 2.343,10 marcado en la jornada de hoy. Esa formación de hombro cabeza hombro queda perfectamente reflejada y marcada en ese tramo. Vemos ese primer hombro, esa cabeza, y ese segundo hombro con posibilidad de ser un hombro múltiple. Pero al final la neckline es perforada a la baja, el movimiento de consolidación puede ser bueno y posteriormente es probable que veamos movimientos bajistas importantes. Con respecto al Dow Jones, el CFD sobre el futuro del Dow Jones, un poquito más de lo mismo, lo único que el hombro cabeza hombro no es muy claro, no es muy limpio, pero en este caso el movimiento lateral sí que lo es. Vemos esa lateralidad que en el corto plazo y medio plazo puede funcionar como movimiento de consolidación alcista a una consolidación a una tendencia anterior, que es claramente alcista, entra dentro de ese canal lateral y una vez que entra dentro de ese canal deja como rangos técnicos la zona de resistencia en 13.320 y la zona de soporte en 12.730. En tanto en cuanto se mantenga dentro de este rango, poco podremos hacer. En el corto plazo, abrir posiciones largas lo más cercano posible a la zona de soporte, deshacer dichas posiciones lo más cercano posible a esa resistencia mencionada. Por lo que es probable que veamos movimientos impulsivos de corto plazo con vistas a atacar resistencias mencionadas, pero veremos a ver qué ocurre con su resistencia principal, 12.970, 13.000 puntos, que como ya hemos comentado en innumerables ocasiones, no deja de ser una resistencia, aunque solo sea por la parte psicológica. Desde el punto de vista del tecnológico Nasdaq, en este caso tenemos el CFD sobre el futuro del Nasdaq en pantalla y vemos cómo el soporte de referencia anterior por mínimos anteriores en niveles en torno a los 2.578 no perdía este nivel, y en la jornada de hoy también, al igual que la de ayer, hemos ido de menos a más, con un mínimo reflejándolo en 2.587, actualmente cotizando en 2.622, y es muy probable que estos movimientos formen una pasarela a un posible cambio de tendencia en el ultra corto plazo. Estamos hablando de un hammer, un martillo, y esto en el chartismo funciona como cambio de tendencia, como movimiento de dudas. Esta posición, este cambio de tendencia debe ser confirmado, como todas las formaciones. Dentro del chartismo tiene que ser confirmado y esto se confirmará siempre y cuando los niveles, en el caso del Nasdaq, superen al cierre niveles de 2.648,35 en el caso del CFD. Por lo que
Si esto ocurriese, es muy probable que veamos movimientos impulsivos hacia niveles en torno a los 2.700 en primer lugar, 2.750 consecutivamente. Esto deja claro y deja evidente que la situación no pasa por el mejor momento, y eso lo vemos reflejado claramente en el euro-dólar. Un euro-dólar que perdía definitivamente esos niveles de 1,30, niveles que hemos comentado en también innumerables ocasiones aquí en TradingTV, que eran, así como en CFDs Global, que eran niveles importantísimos, un rango lateral entre 1,30 sobre todo y la zona de 1,33, 1,34 era muy importante, pero en referencia a ello veíamos como la zona de 1,30 era importantísima. Niveles perdidos en la jornada de hoy, vemos cierta recuperación de precios, pero por el momento, hasta que no lo recupere de forma definitiva, seguiremos diciendo que es probable que veamos mayores correcciones en el caso del euro-dólar, con mayor probabilidad haber niveles en torno a 1,27 en primer lugar, 1,26 consecutivamente. Poco a poco iremos viendo esos movimientos, poco a poco iremos viendo qué evolución tienen los precios en el mercado americano, una renta variable que, como ya hemos dicho, lastrada por el comportamiento y sentimiento que hay macroeconómico en Europa y sobre todo por esas cifras de paro en Estados Unidos que tanto daño han hecho. No hay que olvidar que para el mercado americano lastra mucho también que los niveles del VIX vayan recuperando posiciones por encima de los 20 puntos, y en este caso vemos cómo esa recuperación de precios lastra también el comportamiento o el síntoma o el sentimiento que puede tener la economía estadounidense. Por regla general, una recuperación de precios en el VIX conlleva una caída de precios en el mercado americano, así como una recuperación del dólar conlleva caídas en el petróleo por la relación directa que tiene en sus coberturas directas, y en el caso del carry trade por divisas, en este caso tenemos lo mismo, ¿vale? Por lo que en este sentido una recuperación del VIX conllevaría, por regla general, repito, una corrección en el caso del mercado americano, una corrección que veremos hasta dónde puede llegar, y si es así, y veremos hasta dónde puede llegar el caso del VIX, que es probable que vea niveles en torno a los 30, 32, 35, veremos poco a poco hasta dónde llega. Movimientos de cambio de tendencia para el VIX muy importantes, así como también para el mercado americano. En este caso, el mercado americano en niveles elevados, cambio de tendencia con posibilidades para marcar niveles de soporte de medio plazo, y en el caso del VIX, tras una tendencia claramente bajista, movimiento de cambio de tendencia con un hombro cabeza hombro invertido, que es probable que lleve los precios hasta 30, 32 y, como hemos dicho, probablemente 35. Poco más que comentar, veremos a ver la evolución de los precios de aquí al cierre. Como ya hemos dicho, recuperación de precios en el corto plazo, y en el ultracorto plazo vamos viendo cierta recuperación positiva, por lo que muy atentos en lo que queda de jornada, muy atentos a lo que queda de semana. Esto ha sido todo desde TradingTV. Mi nombre es Juan Enrique Cadeñanos. Muchísimas gracias a todos y muchísima suerte.